גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה. יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן. אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados, Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema los huesos secos. Bien, este tema, que se encuentra en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, tiene mucho que ver con las palabras que dijo nuestro Mashiach Yeshua. Y estas palabras las encontramos en el libro de Mateo capítulo 22 versos 31 y 32, que dicen lo siguiente: y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que Yahweh les dijo? Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Bien, este tema de los huesos secos, el cristianismo en general solo lo relaciona con el pueblo de Israel, o mejor dicho, con lo que conocemos como los judíos. Ellos, los cristianos, aseguran que este capítulo 37 de Ezequiel solo tendrá su cumplimiento cuando venga nuestro Mashiach Yeshua por segunda vez, y todos los que les llaman judíos lo vean y lo reconozcan como el verdadero Mashiach. Pero realmente ellos están equivocados en esta enseñanza de la profecía de este capítulo 37 del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque esta profecía tiene dos puntos sumamente muy importantes que vamos a ver en este estudio, y vamos a comenzar leyendo de los versos del 1 al 6 de este capítulo 37, que dice lo siguiente: con la mano de Yahweh sobre mí, Yahweh me llevó por su ruaj y me puso en el medio del valle, y estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar por alrededor de todos ellos. Había tantos huesos tendidos en el valle y estaban tan secos
Y él me preguntó, Ben Adam, ¿pueden estos huesos vivir? Yo respondí, oh Yahweh Elohim, solamente tú sabes eso. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos, di a ellos, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. A estos huesos Yahweh dice, yo haré que el aliento entre en ustedes y vivirán, y ataré ligamentos a ustedes, haré que crezca carne en ustedes, los cubriré con piel y pondré aliento en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Bien, entonces, los huesos secos tienen varios significados y se aplican al estado arruinado y desesperado en que se encuentran las dos casas de Israel, Efraín sin la Torá y Yahudá sin el Mashiach Yeshua. Cuando entonces se cumpla esta parte de la profecía de Ezequiel, estas dos casas tendrán una nueva vida y seremos restaurados a nuestra propia tierra después de siglos de cautiverio. Esta es la primordial esfera de la visión, pero también significa que los muertos en nuestro Mashiach Yeshua serán resucitados y llevados por él a la tierra de Israel. Esta doctrina escritural de la resurrección nunca hubiera sido usada para significar la restauración de todo Israel, a no ser que una futura resurrección fuera creída y conocida en esa época, porque nadie puede intentar confirmar cosas inciertas por las cuales no tienen existencia. Bien, vamos a continuar leyendo este capítulo 37, pero ahora leeremos los versos desde el 7 hasta el 14, que dice lo siguiente. Así que yo profeticé como fui ordenado, y mientras estaba profetizando, hubo un ruido arrullador. Eran los huesos que se juntaban, cada hueso en su articulación. Mientras yo miraba, los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento en ellos. Después me dijo, profetiza al aliento, profetiza Ben Adam, di a los huesos que Yahweh Elohim dice, ven de los cuatro vientos aliento y sopla sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como fui ordenado, y el aliento vino a ellos, y vivieron, y se pararon sobre sus pies una gran congregación. Entonces me dijo, Ben Adam, estos huesos son la casa entera de Israel, y ellos están diciendo, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza se fue, y somos completamente cortados. Por lo tanto, profetiza, diles que Yahweh Elohim dice, mi pueblo, yo abriré sus sepulturas y haré que se levanten de sus sepulturas y yo los traeré a la tierra de Israel. Entonces sabrán que yo soy Yahweh. Cuando haya abierto sus sepulturas y los haya hecho levantarse de sus sepulturas, mi pueblo, yo pondré mi ruaj en ustedes y ustedes estarán vivos. Entonces los pondré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, he hablado y que yo lo he hecho, dice Yahweh. Entonces aquí vemos que se está refiriendo a la casa de Israel. Ahora, en estos versos del 10 al 14 también tienen una doble alusión. Toda la casa de Jacob, cuando la escritura habla del nombre de Jacob, se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Y todo el pueblo de Israel son las dos casas, Yahudá y Efraín. Y estas dos casas entonces han vivido como huesos secos entre las naciones paganas.
Yahweh les está dando vida por medio de la Torah y de nuestro Mashiach Yeshua para llevarnos de regreso a la tierra de Israel. Pero también es una marcada alusión a la resurrección de los que murieron en Yeshua, tal como veremos a continuación, pero también describe la restauración de todo el pueblo de Israel cuando dice: los hombres muertos vivirán, en cuyo tiempo también se dice que estos huesos secos florecerán. Y esto está escrito en el libro del profeta Isaías, capítulo 66, verso 14, que dice lo siguiente: ustedes lo verán y se alegrará su corazón. Sus huesos florecerán como la hierba. Se dará a conocer que la mano de Yahweh está con sus siervos, pero su indignación está con sus enemigos. Entonces, aquí el profeta Isaías nos dice que nuestros huesos serán restaurados a su anterior vigor y fortaleza. De la misma forma, también el Sheliach Shaul expresa la conversión de la muerte a la vida. Vamos a ver esto en el libro de Romanos, capítulo 11, verso 15, que dice: porque si poniendo a Yeshua a un lado significa reconciliación con el mundo, ¿qué significaría el hecho de aceptarlo? Será vida de entre los muertos. O sea que antes nosotros andábamos en ese estado, con nuestros huesos secos, es decir, muertos en vida. Pero en cuanto hemos creído en nuestro Mashiach Yeshua y en la Torah de nuestro Abba Yahweh, nuestros huesos han vuelto a florecer. Entonces, en las tierras de la cautividad, y haciendo alusión a la mancha del pecado, hemos nosotros sido robados de nuestra tierra como personas asignadas a la sepultura, y hemos sido cortados de la tierra de los vivientes. Pero cuando nuestro Mashiach Yeshua regrese, levantará primero a los muertos y después a los vivos para llevarnos a la tierra de Israel. A continuación vamos a leer dos versos que niegan rotundamente cualquier tipo de rapto, para pasar 7 años en un paseo por las nubes, y esta es una de las más horrendas mentiras que ha injertado el cristianismo. Vamos a leer los versos de Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, que dicen lo siguiente: porque el Adón mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado por el Malaj principal Gabriel, y con el shofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mashiach serán los primeros en resucitar. Después, nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos juntamente levantados con ellos en las nubes para encontrarnos con el Adón en el aire, y por tanto siempre estaremos con el Adón. Bien, entonces aquí vemos en estos versos la confirmación de que no existe ningún rapto. Cuando venga nuestro Mashiach Yeshua por segunda vez, los que murieron creyendo en él serán los primeros en ser levantados, y los que hayan quedado vivos después de la tribulación serán transformados para encontrarnos con nuestro Adón en el aire. Bien, vamos a continuar, pero ahora vamos a leer desde los versos 15 hasta el 22 de este capítulo 37 del libro de Ezequiel. Dice así: la palabra de Yahweh vino a mí. Tú, Ben Adam, toma un palo y escribe en él para Yahudá y aquellos unidos con él entre los hijos de Israel. Toma otro palo y escribe en él por Yosef, el palo de Efraín, y a toda la casa de Israel que pertenece a él. Finalmente, tráelos juntos a un solo palo para que se conviertan en uno en tu mano. Cuando los hijos de tu pueblo te pregunten qué quiere decir todo esto, diles que Yahweh dice esto: yo cogeré el palo de Yosef, el cual está en la mano de Efraín,
junto con las tribus de Israel que están unidas con él, y las pondré juntas con el palo de Yahudá, y los haré un solo palo para que se hagan uno en mi mano. Los palos donde tú escribes estarán en tu mano mientras ellos miran. Entonces, dile a ellos que Yahweh Elohim dice: yo cogeré la casa de Israel de entre las naciones a donde han ido, y los juntaré de todos los lados, y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré una nación en la tierra, sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más estarán divididos en dos reinos. Bien, entonces, esto que acabamos de leer es la obra más maravillosa hecha por nuestro Mashiach Yahshua en esta época presente. La casa de Efraín o la casa de Israel estará unida con sus hermanos de la casa de Yahudá, mejor conocidos como los judíos. Y esto para terminar con 2700 años de enemistad y guerras civiles. Las dos casas solo se pueden unir como hermanos que son en las manos de nuestro Mashiach Yahshua. Las dos casas serán un solo palo en su mano. Y todo intento de cristianizar a los judíos o de llevar a Efraín a mentirles de que son judíos es solo un hecho en la carne. Y esto solo puede provocar el alejamiento de muchos, y a todos hay que traerlos a Israel. Y entonces nuestro Mashiach Yahshua nos dirá a cada cual a qué tribu pertenecemos. Y es por eso que la ciudad Kadosh tiene 12 puertas con los nombres de cada tribu. Vamos a ver esto en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 12, que dice: tenía un gran muro alto con 12 puertas, a las puertas 12 malachim, e inscritos en las puertas estaban los nombres de las 12 tribus de Israel. Bien, entonces, este mensaje debe de ser predicado constantemente a las dos casas y a los extranjeros con ellos. Efraín saldrá, y está saliendo ya, de entre los gentiles, que es donde ha estado por 2700 años despreciando la Torá de nuestro Abba Yahweh, y todos los territorios escriturales de Israel le van a ser devueltos. Bien, vamos a ver ahora qué dice el libro de Jeremías capítulo 23 verso 3. Dice así: yo mismo reuniré el remanente de mi rebaño de todos los países donde los he arrojado, y los traeré de regreso a su hogar, y ellos serán fructíferos y se multiplicarán. Entonces, todo esto va a suceder cuando el único rey regrese a reinar. Recordemos que nuestro Mashiach Yahshua era en la tierra el hijo del carpintero, y es el experto carpintero que está trabajando y reparando esta madera, la del olivo de Israel. Bien, ahora, en los versos 23 y 24 del capítulo 37 dice así: ellos nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos. Yo los libraré de todas sus transgresiones con las que han pecado, y yo los salvaré de todos los lugares donde han estado viviendo y pecando, y yo los lavaré para que sean mi pueblo, y yo sea su Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un pastor. Ellos caminarán en mis ordenanzas, y guardarán y observarán mis juicios. Bien, entonces lo que nos dicen estos versos es que a nuestro Mashiach Yahshua se le llama a menudo también hijo de David, y esto debido a que desciende de él. El Melech David fue un buen rey, pero el Mashiach será el rey perfecto,
tal como se ve en el libro de Revelación. Continuando con el capítulo 37, a partir del verso 25 y hasta el 28, dice así: ellos habitarán en la tierra que yo di a Jacob mi siervo, donde sus padres vivieron, ellos habitarán ahí, ellos, sus hijos y sus nietos para siempre. Y David mi siervo será su gobernante para siempre. Yo haré un pacto de shalom con ellos, un pacto eterno. Yo les daré a ellos, aumentaré sus números y pondré mi lugar Kadosh entre ellos para siempre. Mi tabernáculo estará con ellos. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy Yahweh, quien aparta a Israel como Kadosh, cuando mi lugar Kadosh esté con ellos para siempre. Entonces, este siervo David no es ningún otro que nuestro Mashiach Yahshua, quien reinará sobre Israel y sobre todo el mundo en su segunda venida. Las dos casas no han sido todavía limpiadas de todo pecado totalmente, aunque ya hay muchos como nosotros que hemos salido del sistema religioso de las iglesias y hemos regresado a Israel. Pero todavía falta la mayor parte de Israel que debe de ser limpiada para después ser conducida a nuestro Mashiach Yahshua y a la Torah. Y todo esto lo sabía perfectamente el Sheliach Shaul, por eso escribió lo siguiente. Vamos a ver qué dice el libro de Romanos capítulo 11, versos del 24 al 27. Dice así: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es un árbol de olivo silvestre e injertado contrario a la naturaleza en un árbol de olivo cultivado, cuánto más, mucho más serán las ramas de olivo naturales reinjertadas en su propio árbol de olivo. Pues hermanos, quiero que ustedes entiendan esta verdad que Yahweh había antes ocultado y ahora la ha revelado para que no se imaginen que saben más de lo que en verdad saben. Es el endurecimiento que a tal grado ha caído sobre Israel hasta que el mundo gentil haya entrado en la totalidad. Y así será que de esta manera todo Israel será salvo, como dice el Tanaj. De Sión vendrá el Redentor, él apartará la impiedad de Jacob. Y este será mi pacto con ellos cuando yo los vuelva de sus pecados. Aquí lo que nos dice Shaul también nos está hablando de las dos casas, la casa de Israel, Efraín, y la casa de Yahudá. Estas dos casas, como ya mencioné anteriormente, forman todo el pueblo de Israel. Por consiguiente, muchas religiones dicen tener vida, pero realmente están muertos en vida. Sus huesos están tan secos que siguen en el valle de la muerte. Y todo el cristianismo dice tener al Mashiach, pero no tienen Torah. Y la casa de Yahudá dice tener Torah, pero no tienen a Mashiach. Por eso se le preguntó a Ezequiel lo siguiente: ¿pueden estos huesos vivir? Por supuesto que no. Esos huesos solo tendrán vida hasta que entre el aliento divino en ellos, y será entonces que estos huesos secos podrán tener ligamentos y podrán crecer y tener piel hasta que el Ruach de nuestro Abba Yahweh entre en ellos. Solo hasta entonces ellos sabrán quién es Yahweh. ¿Y cómo lo podrán saber? Hasta que cumplan y guarden sus mandamientos y anden en el perfecto camino que es la Torá. La misma escritura nos dice lo siguiente. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 119, 105, que dice: lámpara a mis pies es tu Torá y luz en mi senda. Entonces, nosotros que en otros tiempos
éramos huesos secos y estábamos en ese valle de sombra, luz nos amaneció y nuestros huesos fueron regenerados y tuvimos piel y venimos a vivir. Ya no estamos muertos en vida, ahora somos vivos, porque el aliento divino de nuestro Creador fue insuflado en cada uno de nosotros, por eso estamos vivos, tanto físicamente como espiritualmente. Pero aunque muramos, sabemos que volveremos a la vida eterna. ¿Y por qué lo sabemos? Porque anduvimos en sus decretos y guardamos sus mandamientos por amor de su nombre. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bien, vamos terminando este estudio con los versos que leímos en el principio de este estudio. Vamos nuevamente al libro de Mateo, capítulo 22, versos 31 y 32, que dice: y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han oído lo que Yahweh les dijo? Yo soy el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob. Él no es un Elohim de muertos, sino de vivos. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy. Y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי, ילד שכולו אהבה וחור עם חיוך בתוכן. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda Rabá Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל טוב,